Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. Hoy hablaremos, Masters, de uno de los guerreros Jedi caídos tras la Orden 66 que se sometería a la voluntad de los Sith. Alguien de quien dentro había un guardián del templo Jedi, hambriento de conocimiento y poder y tentaciones que lo pondrían justamente en la senda oscura. Nos referimos, claro, al mismísimo Gran Inquisidor, el siniestro enemigo de la raza Padawan que vimos por primera vez en la temporada de Rebels hace unos años, Masters. Claro, con el paso del tiempo hemos tenido más apariciones y menciones suyas en los cómics del canon y novelas, y claro, más recientemente en la serie de Obi-Wan Kenobi en plena época imperial, cazando a los Jedi supervivientes. Es así que hablaremos de la historia del Gran Inquisidor o el primer hermano Inquisidor, para entender fundamentalmente desde el inicio hasta el fin de su vida quién fue este personaje dirigente del Inquisitorius y siervo de los Sith. Recordemos, Masters, que hasta ahora en el canon, el Inquisitorium constaba de más de una docena de inquisidores conocidos, despojados en su mayoría de su nombre de pila de cuando fueron previamente caballeros de la Orden Jedi y enumerados en los tiempos del Imperio simplemente con el sufijo de hermano y hermana. Y el Gran Inquisidor prácticamente sería seleccionado desde el principio por Darth Sidious en persona. Esto porque en sus años como un simple guardia del templo Jedi en Coruscant, el Padawan había generado muchos deseos de poder en su corazón, desviándose poco a poco hacia el lado oscuro, precisamente porque no se le permitía de parte de los grandes maestros Jedi el acceso a los archivos restringidos de la Orden, algunos de los cuales estaban ligados al lado oscuro con el fin de proteger a los más pequeños o también de una potencial desviación. En este sentido, ya había una desviación de este personaje previo a los eventos de la Orden 66. Por eso Darth Sidious se fijaría en él para que formara parte de su incipiente fuerza de inquisidores que formó inicialmente en el Distrito del Trabajo en Coruscant, una primera sede para los inquisidores que existía inclusive antes de que Darth Vader fuera un ser mecanizado como el aprendiz formal de Darth Sidious. Así que este gran hermano inquisidor ya había traicionado a los Jedi cuando se dio la Orden 66. Y justo pues en los primeros días del Imperio, Palpatine le daría el título de Gran Inquisidor, estando a la cabeza del Inquisitorius con el fin de cazar a todos los Jedi supervivientes tras la Orden 66. Y ahí en el templo Jedi de Coruscant, invadido ya por los Sith, lo haría pelear con Darth Vader para que probara qué tan bueno era. Aunque claro, aquí Lord Vader terminaría demostrando su superioridad, y con esto el Gran Inquisidor se terminaría convirtiendo en uno de los más fieles sirvientes de los Sith. Sin embargo, Masters, fue precisamente en los primeros minutos de la serie animada de Rebels, en la lejana temporada 1, liberada en el 2014, que se nos presentaría a un guerrero Padawan, de esa misma raza que conocimos del planeta Utapau que visitó Obi-Wan Kenobi en La Venganza de los Sith, recibiendo aquí una transmisión holográfica de Darth Vader. Ahí se le llamaría simplemente como Inquisidor y sería encomendado por parte de Lord Vader para perseguir a los niños de la Fuerza, la más reciente amenaza detectada por el emperador Palpatine. Así que el Inquisidor perseguiría ahí continuamente al ex Padawan Caleb Dume, mejor conocido como Kanan Jarrus, y a su pupilo, el joven humano Ezra Bridger. Esto pues básicamente a lo largo de 16 capítulos de la primera temporada de Rebels. Y no sería en realidad sino hasta la segunda temporada de Rebels que sabíamos que este Inquisidor Padawan era el primer hermano entre los Inquisidores, es decir, el individuo de más alto rango y también llamado como el Gran Inquisidor. Y las anteriores aseveraciones, claro, las sabríamos posteriormente a su prematura muerte. Esto alrededor del año 4 antes de la batalla de Yavin, es decir, 15 años después de la caída de la Orden Jedi y curiosamente 5 años después de los sucesos de la serie de Obi-Wan Kenobi, donde lo volvemos a ver, pero en su versión live action por medio del actor Rupert Friend. Aunque cabe señalar que en su versión animada, su actor de voz en inglés es el mismísimo Jason Isaacs, mejor conocido en Hollywood por su rol de Lucius Malfoy. Pero claro, Masters, no nos adelantemos, puesto que cronológicamente tenemos varias apariciones así como datos importantes en la vida del Gran Inquisidor, provenientes principalmente de la serie de cómics canónica de Darth Vader 2017, escrita por el maestro Charles Soule, una que sucede en realidad en los primeros días y años del Imperio Galáctico, mucho antes de los sucesos de Rebels o casi 10 años antes de los sucesos de la serie de Obi-Wan Kenobi. Y en esta narrativa somos testigos de los primeros días del Lord de los Sith al servicio de Darth Sidious. Y en ese primer año del Imperio Galáctico, justo en el número 6, seremos testigos del primer encuentro entre
Darth Vader y el Gran Inquisidor. Y esto sucedería en el antiguo templo Jedi en Coruscant, el cual rápidamente ya se había convertido aquí en el Palacio Imperial de Palpatine. Pero aún varias de sus inmensas salas, como la Biblioteca Jedi, permanecían casi intactas como habían existido en los tiempos de la Orden Jedi. Ahí el guerrero Padawan, ex Jedi, vestido con una túnica, trataría de acceder a todo el conocimiento que tantos años le habían negado. Pero se toparía aquí nada menos que con un recién reconstruido Lord Vader, quien acababa de vencer al Jedi exiliado Kira Kinfila para forjar así su sable de luz de un bello rojo carmesí. Además, claro, de haber realizado ya ciertas modificaciones en su traje mecanizado, las cuales probaría en un intenso combate contra el Gran Inquisidor. Y el Padawan Masters ya portaría aquí su sable doble de plasmas giratorios, lo cual también implica cuánto tiempo ya tenía trabajando para Darth Sidious. Pero aún así el Inquisidor sería vencido con facilidad por parte de Darth Vader. Incluso en un cierto punto el Sith estaría a punto de asesinarlo, cuando de pronto el mismísimo emperador en persona intervendría. Y ahí el Gran Inquisidor sería presentado oficialmente ante Lord Vader. Y luego ambos se darían cuenta que en realidad habían sido manipulados por Palpatine para que ese enfrentamiento tuviera lugar y se probara así que el más fuerte era sin duda Lord Vader. Esto pues en ese retorcido juego de los Sith de la supervivencia del más fuerte. Pero esta prueba, en detrimento del primer hermano Inquisidor, provocaría que Palpatine le entregara el mando de todo el Inquisitorius a Lord Vader, quien sería implacable con todos ellos pese a que el Gran Inquisidor defendería a varios de ellos. Y todo lo anterior se daría en las instalaciones del cuartel general del Inquisitorius en Coruscant, en la misma torre que había sido el centro de operaciones de los Sith previamente. Esto pues desde tiempos previos a las guerras de los clones. Lo que implica también que Darth Sidious ya había seducido a varios de los hermanos Inquisidores previo a la caída oficial de los Jedi que se dio en la Orden 66. Así que Sidious ahí los presentaría a todos y dejaría bastante claro que los Inquisidores, incluyendo el Gran Inquisidor, eran en realidad esclavos de los dos Sith, y todos ellos pues tenían la función primaria de cazar a los Jedi sobrevivientes en la galaxia tras la Orden 66. Y Vader a todos ellos los consideraría débiles, por eso les daría un brutal entrenamiento con su sable de luz carmesí, del cual el Gran Inquisidor saldría ileso. Y en esta misma línea narrativa, tiempo más tarde, se nos mostraría que en su tiempo como un Jedi, el Gran Inquisidor en su faceta de guardia del Templo Jedi tendría una rivalidad especial con la maestra Jedi Jocasta Nu, la bibliotecaria de todo el templo, quien básicamente sería una de las principales detractoras del Padawan y quien también le impediría acceder al conocimiento que éste tanto deseaba. Y lo anterior acabaría en una incursión precisamente de la ex bibliotecaria Jedi al antiguo santuario de los Jedi en Coruscant para prevenir que la lista de los usuarios sensitivos a la fuerza cayera en manos de los Sith, lo que a su vez llevaría a un combate encarnizado entre Jocasta y el Gran Inquisidor en esa biblioteca. Y la primera estaba furiosa de que el ahora traidor tuviera acceso casi por completo a los archivos Jedi, mientras que el segundo aquí encontraría un momento especial de venganza. Así pues, el Gran Inquisidor se las ingeniaría para vencer a la anciana Jedi y habría estado aquí a punto de matarla de no ser por una oportuna intervención de Darth Vader, quien básicamente veía en Jocasta Nu un recurso mucho más valioso vivo que muerto, sobre todo para los planes futuros del emperador y los que tenía el propio Vader. Y para estos tiempos, Palpatine ya les había dado una lista de Jedi supervivientes a Vader y al Padawan, donde en la cima de esta lista había varios Jedi famosos que debían encontrar, como lo era Obi-Wan Kenobi o el Maestro Yoda, o también la mismísima Ahsoka Tano, entre muchos otros supervivientes. Y justo cuando ya había pasado un año tras los eventos de la Orden 66, la ex Jedi Ahsoka Tano lograría vencer al sexto hermano Inquisidor sin siquiera tener un sable de luz. Y ahí más tarde, el Gran Inquisidor sería testigo de lo que ella había hecho en el planeta Rada, confirmando que desde entonces el Inquisitorius le estaba siguiendo la pista a la Togruta, pero sin encontrarla en realidad. Y en los años posteriores, aún teniendo el Inquisitorio su sede en Coruscant previo a los eventos de Fallen Order, el Gran Inquisidor vería ahí cómo Darth Vader asesinaba a sangre fría a dos inquisidores rebeldes, un hombre Twi'lek de piel negra y una mujer de piel roja, quienes tenían un vínculo personal y habían planeado en secreto o bien fugarse o rebelarse. Y es con esto que el Gran Inquisidor seguiría siendo el de más alto rango entre todos los inquisidores para el año 14 antes de la batalla de Yavin, justamente hacia los tiempos de la historia del videojuego Jedi Fallen Order.
Order, cuando ahí ya la fortaleza del Inquisitorius se encontraba en el mundo acuático de Nur, esto pues dentro del sistema Mustafar. Y ahí la novena hermana le mencionaría al Jedi Cal Kestis que el Gran Inquisidor le había dicho que no sería tan estúpido como para volver al planeta Kashyyyk, lo que nos habla también de cómo después de Vader, en realidad el Gran Inquisidor era la siguiente figura de autoridad en la cacería de usuarios luminosos. Y posteriormente, avanzando hasta 10 años después de la caída de la Orden Jedi, es decir, en el año 9 antes de la batalla de Yavin, tendríamos al Gran Inquisidor continuando la cacería de Jedi sobrevivientes a la Orden 66 en esa galaxia, yendo justamente hasta el mismísimo planeta de Tatooine. Y él nos hablaría aquí, conociendo perfectamente a los Jedi, de cómo la clave para cazarlos era la paciencia, puesto que el código Jedi era como una comezón a la cual no podían resistirse, ya que los Jedi ante la injusticia respondían con compasión. Y la cacería del Gran Inquisidor junto con Reva la tercera hermana y otros inquisidores como el quinto o la cuarta hermana, los llevaría en un inmenso complot a acercarse a encontrar a Obi-Wan Kenobi. Esto particularmente cuando Reva haría un complot para secuestrar a la pequeña princesa Leia. Esto a la par de que la alienígena Pawan, la tercera hermana y el quinto hermano acudían hasta el planeta de Tatooine en el borde exterior para cazar al Jedi superviviente Nari. Claro, específicamente, este Jedi terminaría siendo cazado a pesar de pedirle la ayuda a Obi-Wan Kenobi, y el Inquisitorius exhibiría su cuerpo en la ciudad de Anchorhead. Pero más tarde, con el complot orquestado por la tercera hermana, atrayendo a Kenobi al rescate de Leia hasta Daiju, ahí el Gran Inquisidor en persona terminaría acudiendo hasta ese nido de especias, subestimando sobre todo las capacidades de Reva para cazar a Kenobi, con el fin de quedarse el crédito él mismo. Después de todo, Masters, el Padawan llevaba 10 años buscando a Obi-Wan Kenobi al lado de Lord Vader, así que para su propio pesar relevaría a Reva de la cacería por el Jedi, especificando que a la tercera hermana, él mismo y el Inquisitorius la habían encontrado en la basura, siendo la inquisidora de menor prioridad o la más joven entre todos ellos. Whatever power you are craving, it will not change what you are. And what is that? The least of us. You came to us from the gutter. Entonces el Gran Inquisidor relevaría a Reva subestimando sus habilidades, creyendo que tenían la victoria asegurada y también el planeta Daiju bloqueado. Pero con esto la tercera hermana intentaría cazar a Obi-Wan por su propia cuenta, usando cazarrecompensas en Daiju para ganar al paralelo el favor de Lord Vader, peleándose por el crédito. Esto pues hasta lograr acorralar al Jedi en el puerto espacial del planeta mientras intentaba escapar con Leia. No obstante, el Gran Inquisidor se aparecería justo antes de que Reva capturara a Kenobi y haría así de nueva cuenta a un lado a la humana, tratándola otra vez como alguien inferior al estar en la parte baja de la cadena de mando del Inquisitorius. Y así, cuando el Padawan por fin intentaría usar la fuerza para capturar a Kenobi, será traicionado por la tercera hermana con una puñalada en el estómago. Claro, ahí se le daría al Gran Inquisidor por muerto, e incluso el resto de los inquisidores, como el quinto o la tercera, pelearían por su propio puesto como el Gran Inquisidor. Esto pues cuando estuvo su silla vacía en la fortaleza de Nur. No obstante, sabemos que esto sería una mera pantalla, dado que los alienígenas Padawan tienen curiosamente 2 estómagos, Masters. Así que el gran hermano terminaría sobreviviendo a esa puñalada para continuar sus cacerías, pero claro, infructuosamente no lograría cazar a Kenobi. No obstante, sabemos que el escurridizo Jedi terminaría librándose de la garra de los Inquisidores y de Lord Vader, porque lograría sobrevivir hasta los tiempos de la serie de Rebels y la cinta de Una Nueva Esperanza, que se da justamente 9 años después de la serie de Obi-Wan Kenobi. Y luego de esto avanzaríamos hasta la narrativa de Rebels en el año 4 antes de la batalla de Yavin. Ahí el Gran Inquisidor será avisado por el agente Calus del Buró de Seguridad Imperial de cierta actividad Jedi, luego de que la tripulación rebelde del Fantasma liberara a un grupo de Wookiees en las minas de Kessel. Y esto iniciará la caza de parte del Gran Inquisidor del ex Padawan Jedi Kanan Jarrus y su aprendiz Ezra Bridger. Y en varias ocasiones el Padawan probaría ser mucho más habilidoso que Kanan Jarrus con el sable de luz, logrando eventualmente capturarlo. Esto luego de que la tripulación del Fantasma enviara un mensaje instigador a través de toda la Holoneda Imperial en el mundo de Lothal, para que así la galaxia se levantara en armas en contra del Imperio Galáctico. Y el Gran Inquisidor entregaría a Kanan ante el Moff Tarkin, quien se mostraría aquí como una
una cierta figura opositora al Inquisitorius, puesto que básicamente el gobernador del borde exterior no creía en la superstición de la fuerza. Y justo en torno al rescate de Kanan por parte de Ezra y el resto de la tripulación del fantasma, se daría ahí el gran enfrentamiento decisivo entre el Gran Inquisidor y el Jedi anteriormente conocido como Caleb Dume. Esto pues en la sala de reactores del destructor estelar el Soberano, el cual era comandado por Tarkin en las inmediaciones del sistema Mustafar donde el Jedi había sido torturado. Y el Gran Inquisidor aquí se enfrentaría al mismo tiempo a Kanan y a Ezra, como ya lo había hecho en varias ocasiones, pero en un cierto momento daría la impresión de haber abatido al joven aprendiz, haciéndolo caer hacia el vacío de la sala de reactores. Y esto provocaría que Kanan se liberara del miedo que sentía de perder a su Padawan y se reconectara así de una manera especial con la fuerza, logrando con esto superar al Gran Inquisidor y destruirle así su sable de luz giratorio. Y aquí el guerrero Padawan quedaría colgado en torno al vacío de la sala de reactores, teniendo eso sí 2 hojas de plasma zafiro en el cuello. Pero aquí los restos de su propio sable de luz provocarían una serie de explosiones que terminarían por destruir todo el crucero imperial. Y sabiendo aquí que había sido derrotado por Kanan Jarrus, el Gran Inquisidor se dejaría caer al vacío, no sin antes asegurarle al Jedi un diálogo clave ligado al lado oscuro y a los Sith, que había en realidad muchas cosas peores que la muerte. Hay algunas cosas mucho más temibles que la muerte. Y sería así que el Gran Inquisidor moriría en el mundo físico, Masters. Pero sabemos que en Star Wars nadie se va realmente. Por ello la historia del Gran Inquisidor no terminaría ahí, puesto que en realidad un poderoso vínculo había sido forjado entre el Gran Inquisidor y los Jedi a través de la fuerza. Y es importante matizar aquí que dentro de la primera temporada de Rebels, en el capítulo 10 titulado El Camino del Jedi, tendremos la aparición de una manifestación de la fuerza en el templo Jedi de Lothal, la cual tomaría la forma del Gran Inquisidor. Y esta manifestación oscura sería una prueba para que Ezra definiera por qué quería ser un Jedi. Y en dicha prueba, el joven aprendiz vería cómo el Gran Inquisidor mataba a su maestro Kanan, atravesándolo pues con su sable de luz y luego lanzándolo a un abismo. Y posteriormente, Bridger vería al Padawan ejecutar a toda la tripulación del fantasma. Pero no sería hasta que lograría desprenderse de su miedo que su prueba terminaría y así Ezra lograría enlazarse con la voz del maestro Yoda. Y poco después de lo anterior, en la segunda temporada de Rebels, en el capítulo 18 titulado Un manto en la oscuridad, Kanan, Ahsoka y Ezra volverían a entrar al templo Jedi de Lothal. Y en esa ocasión, quien se enfrentaría a una nueva manifestación de la fuerza con el Gran Inquisidor como protagonista sería justamente Kanan Jarrus, quien pelearía contra él en su forma de guardia del templo Jedi, pero únicamente era una visión de la fuerza. Y básicamente esta manifestación tendría el rostro cubierto y también habría 2 figuras idénticas a él que atacarían a su vez a Kanan Jarrus. Y al final de la prueba, el Padawan, como una voz de la fuerza, nombraría a Caballero Jedi a Kanan Jarrus, haciendo uso del rito formal diciendo las palabras: por derecho del consejo, por voluntad de la fuerza, te nombro Caballero Jedi. Incluso aquí se quitaría la máscara para enseñar su rostro antes de corromperse y le diría a Kanan que ahora era lo que él antes había sido. De manera que con esto, aunque sabemos que esta sería una pura manifestación de la fuerza y no necesariamente el Gran Inquisidor redimido, sí terminaría por ser algo sumamente simbólico y consciente como un eco de la fuerza del pasado Jedi del Padawan. Pero lo último que supimos del Gran Inquisidor en el canon no sería en realidad para nada luminoso, Masters, ya que la serie de cómics Star Wars 2020, escrita también por el maestro Charles Soule, concretamente en su 6º número, tenemos ahí una nueva aparición en una lógica muy similar a las pruebas del templo en Lothal. Y esto sucedería en el año 3 después de la batalla de Yavin, alrededor de 7 años después a la muerte del Gran Inquisidor, previo pues a los sucesos del regreso del Jedi, cuando en un antiguo puesto de avanzada de la Alta República en el planeta Tempest, ahí el Jedi Luke Skywalker encontraría un viejo sable de luz de un plasma dorado, y justamente al tomarlo, una aparición fantasmal del lado oscuro se revelaría, mostrando aquí al asesinado Padawan envuelto en llamas con su sable giratorio en mano, como si su esencia hubiera sido rescatada por el lado oscuro de la fuerza en aquella explosión en la que estuvo Kanan Jarrus involucrado. Y el Gran Inquisidor le revelaría ahí a Luke que un tiempo atrás había sido un guardia del templo Jedi para después terminar al servicio del emperador y Lord Vader para cazar a los Jedi, algo pues que hasta estos tiempos seguía haciendo como un espectro esclavizado a la voluntad de los Sith, para matar a todo aquel que siguiera la senda Jedi hasta ese lugar en Tempest, esto pues como una especie de castigo perpetuo de los Sith.
Y ahí Luke enfrentaría al espectro del Gran Inquisidor y lo derrotaría. Y no solo con su sable de luz, sino con su motivación de sacrificarse por un bien mayor, es decir, la restauración de la Orden Jedi, algo en lo que Luke tenía toda su fe. Y más tarde, tras su derrota, tenemos un reencuentro de Darth Vader y el espectro del Gran Inquisidor, donde se revelaría que este seguía atado a la voluntad de Lord Vader. Y ahí el Gran Inquisidor confirmaría lo que ya le había dicho a Kanan Jarrus en el pasado, que había en realidad cosas peores que la muerte, ya que justo el Padawan le imploraría a Vader que lo liberara de su estado espectral, pero el Sith, claro, se negaría. Con lo cual, Masters, podemos entender que la historia del Gran Inquisidor sería una verdaderamente trágica al haber creído precisamente en los Sith. Pero si también te interesa conocer quiénes son todos los hermanos inquisidores explicados, esa historia te la dejaré aquí en las pantallas finales junto con otras. Y recuerde, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del Imperio.